¿Qué es lo que nos impide a evangelizar? What stops us evangelizing? ¿Qué nos impide de hacerlo? What is the antidote for fear? ¿Qué es el antídoto para el pecado, para el temor? Love. Es amor. If I love my friend, I will try to engage him with the gospel. Si amo a esa persona, voy a ser motivado a compartir las buenas nuevas del Evangelio. I have a friend who's been my friend for 40 years. Tengo un amigo de hace 40 años. I haven't always lived in the same city with her. No siempre he vivido en la misma ciudad, But we recently moved back to Nashville about 3 years ago. pero hace poco estamos ahora en la misma ciudad de Nashville. And she lives in Nashville, and since I moved back, I've been inviting her to come along to a CE course. Y ahora le he estado invitando a ella que se une a uno de los cursos estos para que escuche el Evangelio. 2 months ago, I called her and invited her one more time to another course. Hace 2 meses le invité de nuevo a un curso And she kept giving me all these flimsy excuses. y daba cualquier excusa por no venir. But I said to her when she called me back and saying she couldn't do it, I said to her, Kirsten, you're my friend, and I'm going to keep inviting you until you come to a course. Dijo, después ya de conocerla 40 años, dijo, sabe, tú eres mi amiga y sepa que yo no voy a desistir, voy a continuar, mientras que tenga vida, voy a continuar insistiendo, invitándote que vengas a escuchar el Evangelio. She said, I won't come to your church to do the course, but if you would do it in your home or in, she named the neighbor's home, I might do that. Dijo, no lo haré en su iglesia, pero si lo hace en su propia casa, la casa de él, o de otra persona que conocido de los dos, sí iré. My daughter-in-law happened to be sitting with her in her kitchen when I called her and had that phone call. Un familiar mío estaba sentado ahí con ella cuando hice esa llamada. She said to my daughter-in-law after we hung up, I think Billy's trying to make me a Christian. Le dijo a su cuñada, yo creo que Billy está intentando hacerme cristiana. You would think Uno pensaría, she will come along because I will be very persistent. tengo la esperanza que ella sí participe, si soy insistente, continúo invitando. But because I care about her and where she will spend eternity, I'm able to overcome my fear of her rejection. Porque tengo amistad con ella y la quiero mucho, es que me preocupa dónde va a pasar la eternidad. All right, let's think about the antidotes for the other three. For don't know how, what is the antidote? ¿Qué es el antídoto si uno no sabe cómo compartir el Evangelio? The antidote is simply learning. Y es aprender, estudiar. Learn how. Aprenda a hacerlo. I went on a search. It took me 2 years to find Christianity Explorer. Yo estuve buscando 2 años algún método efectivo de compartir el Evangelio. And actually, I think Christianity Explorer found me. Más bien, yo creo que Dios respondió mi oración y el corazón del cristianismo me encontró a mí. My boss at the time, when I told him about the job I was being offered in London, said, that is the wrong job for you. Cuando le dije a mi jefe que yo iba a Londres y que había aceptado la invitación de trabajo, él me dijo, mira, estás equivocado, ese no es el trabajo para ti. He pressured me not to accept that job. Él me presionó de no aceptar ir a Londres. He was right about the job. Él estuvo cierto en cuanto al trabajo, But he was wrong that the Lord was leading me to London. pero él no estuvo acertado en cuanto a que Dios me estaba guiando a Londres. And after I came back, he said, you know, you were right. The Lord was leading you to London. Aunque fue un fracaso en su trabajo, su jefe le dijo, tenías razón, Dios sí te estaba guiando a ir a Londres. He said, because you've come back with now the ability to have meaningful discussions with people about the gospel, and you know how to train people to do it as well. Dijo, me doy cuenta que ahora que regresas de Londres, tú no solamente estás compartiendo el Evangelio, pero también
has aprendido una forma de entrenar a otros para que ellos también compartan el Evangelio. So learning is the antidote to don't know how. Así que si no saben, aprendan. What's the antidote to wrong theology Y en cuanto a mala teología, ¿cuál es el antídoto? or wrong thinking? O manera equivocada de pensar. The antidote is to have a biblical understanding. La respuesta de tener una base bíblica, entender el Evangelio, el evangelismo en una perspectiva bíblica. Just as when I came to understand these three circles of God's sovereignty, gospel integrity, and our energy, Así como cuando yo entendí esos tres círculos que vimos, tuvo un impacto grande en mi vida. just as that gave me a newfound freedom in evangelism, Y me dio también una nueva libertad para evangelizar. my theology needed to be lined up better than it was at that time. Mi teología también necesitaba ser pulido más de lo que estaba en ese tiempo. I was convinced and knew the Bible imperative that we must go and tell the gospel. Yo sabía que sí, Dios nos había llamado a la gran comisión, lo conocía, y de que Dios quería que fuera a evangelizar. I was being defeated because I didn't have a good biblical understanding of how that was to play out. Pero no entendía los otros círculos y cómo Dios quería redondear mi conocimiento para evangelizar efectivamente. Now I realize that we can't replace our sin nature. Yo entiendo que nosotros en la fuerza humana no podemos hacer eso. It's a lifelong battle that we must do to resist the idols that are around us in our culture. Y es una lucha de toda la vida estar resistiendo a los ídolos que están a todo nuestro alrededor. And when I was first challenged with this notion several years ago, Cuando primera vez entendí este concepto, actually it's more recently than several years ago, about a year and a half ago, I guess. hace más o menos año y medio que entendí algo importante. I found that I even was afraid to ask God to show me what my idols were. Yo tenía miedo de pedirle a Dios que me mostrara mis ídolos. So I had to start by asking, Lord, help me to even want to identify. Así que al final yo le dije, Dios, deme por lo menos el deseo de identificar estos ídolos en mi vida. So I know how hard it is to resist these idols in our culture. Así que realmente es una lucha muy fuerte de enfrentarnos a los ídolos en nuestro corazón. But I'm convinced that many people I know do not evangelize because they're pursuing some form of an idol. Yo creo que en muchos casos hay gente que está persiguiendo un ídolo y no tienen tiempo para evangelizar. And our idols blind us to the reality of the things of God. Y un ídolo nos deja ciego a la importancia del evangelismo. So take up this challenge with me and ask God to give you a heart to be willing to identify your idols and to resist them. Así que pídele a Dios que te muestre los ídolos de su corazón, de tal forma que ustedes tengan una vida dispuesto a hacer lo que Dios le pide. And while you're at it, pray for me because I have the same continual struggle. Y mientras que ora por sí mismo, ora también por mí, porque yo también tengo las mismas tentaciones que tienen ustedes. Okay, so let's move right into taking a look at evangelism today. What is evangelism? Así que vamos a ver ahora qué es evangelismo, qué es evangelizar. Okay, this is an attempt to depict evangelism in the 1960s. Aquí en este cuadro vemos cómo era el evangelismo más o menos en los años 60. I know it's true in the U.S. I'm not sure how this fits with Mexico. Sé que esto es verdad en los Estados Unidos, a lo mejor hasta cierto punto también aquí en México. But in the U.S. back in the 60s, that was the days of Billy Graham's great crusades. En ese tiempo eran las cruzadas, así como de Billy Graham. Large meetings, he would pack football stadiums full of thousands of people. Habían cruzadas hasta en estadios con miles y miles de gente. And this picture shows, here's a person standing at the chasm, hear the gospel, believe the gospel, make a decision to believe the gospel. Aquí una persona que está escuchando el evangelio y
está luchando para aceptar. In terms of carrying the gospel, it's never been easy. In the 60s, were not easy. En todas las épocas de la historia ha sido difícil el evangelismo, también en los años 60, But it was a simpler time. pero era un tiempo más sencillo. And I feel like it was much less, there was much less resistance to the gospel in the 60s than what we see today. Y en los Estados Unidos por lo menos había una resistencia menor al evangelismo en ese tiempo. And this graph depicts what evangelism is today. Aquí es lo que son las barreras que enfrentamos hoy en día, que no existía tanto en los años 60. People are standing further from the cross and have many more objections to it. Fíjese que el hombre ahora está muy alejado de la cruz y hay más barreras entre él y la cruz. People see that Christians are weird, Christianity is irrelevant, and Christianity is untrue. Ahí ve las tres barreras que la gente pone, que no es verdad el cristianismo, que no tiene nada que ver con la vida actual y que hasta que es falso, que el cristianismo no es verdad, no aceptan la autoridad de la palabra de Dios. The forces against Christianity are more sophisticated and more powerful and more vocal than they were in the 60s. Ahora las fuerzas en contra del cristianismo y del evangelismo son más poderosas y más insistentes en los años 60. And in the U.S., there's even a new objection that's emerging, and it is that Christianity is evil. Y ahora en estos días, hasta por la tele, en las noticias y todo, se está diciendo, ¿sabe qué? El cristianismo es hasta malo. In the 60s, it wasn't evil, it was just, I didn't want it. En los años 60 no era que el cristianismo era malo, era sencillamente que lo rechazo. Today it's become, I don't want it because it's bad. Y ahora no lo acepto porque el cristianismo es algo realmente negativo, es algo malo. And these are just pictures to show us that we need to work with people. Así que necesitamos ahora trabajar con personas de forma más individual. We need to be patient with people. We may sometimes have to answer many questions and many objections that they may have. Necesitamos ser más pacientes con las personas y a veces responder sus preguntas, a veces preguntas a veces hasta difícil de responder. And sometimes that can test our resolve and test our endurance. Y a veces eso nos puede hacer la tentación, porque es más difícil ahora desistir y no evangelizar. But we must persevere. If we love people, we're gonna go through whatever difficulties we may face with them. Así que necesitamos persistir a pesar de las barreras, acordándose que Dios es soberano y que la obra es de Él. I've tried to depict what the work of evangelism looks like. Aquí tenemos un cuadro para ver cómo es el trabajo de evangelismo. And I think it's important to recognize that people are in a process. En este cuadro vemos que la gente está en un proceso And we don't know how long that process may take. y no sabemos cuánto tiempo va a durar ese proceso antes que acepten a Cristo. The evangelist Bill Fay in the U.S. said his surveys show people coming to faith must hear the gospel 7.3 times. Un pastor en los Estados Unidos dijo, sabe que la gente necesita escuchar el Evangelio 7,3 veces antes de que algunos acepten. I don't know how that 0.3 works out, No sé cómo ese 0,3 funciona. but I know that I was not a part of the survey because I had to hear it about 100 times. Yo sé que en mi caso, yo tuve que escuchar el Evangelio por lo menos 100 veces antes que acepté. My heart was very hard. Yo tenía un corazón sumamente duro. I didn't want Christianity. Yo no quería nada que ver con el cristianismo. I thought Christians were losers. Yo creía que los cristianos eran unos perdedores. I thought they had given up on life. Yo creía que ellos no entendían lo que es la vida real. My worldview was upside down, basically.
mi concepto de la vida estaba al revés de la bíblica. Now, my mother taught me about Christianity from when I can't even remember. Ahora, mi mamá era cristiana y ella me había enseñado los caminos de Dios. I never remember I can't remember first hearing about Jesus. Lo escuché desde tan temprana edad que ni siquiera me acuerdo la primera vez. I always accepted the fact that he was God. Yo siempre creía que Jesús era Dios. And I always understood the cross. Y también entendía la cruz. I was taught the gospel from an early age. Desde pequeño había sido enseñado en cuanto al Evangelio. But in terms of his call on my life, I rejected that. Pero yo conscientemente rechazaba el llamado de Dios sobre mi vida. And when I was a teenager, every summer we had an evangelist come through our church. Pero cuando era joven, tuvimos un evangelista que vino a nuestra iglesia. And he would conduct 4 or 5 nights of evangelistic meetings. Y daba conferencias evangelísticas o cultos evangelísticos 4 o 5 noches de la semana. And according to my mother, it was mandatory that I attend at least one of them. Y yo, mis papás me decían, tienes que ir a por lo menos uno de ellos, por la fuerza. And you know, the preachers preached the full gospel at these meetings. Y él predicó el evangelio en su totalidad. And they always gave a prayer at the end of their sermons. Y al final siempre daban una oración. And they would always say, with heads bowed, if you prayed to accept Christ, raise your hand. Y él decía, si usted oró para aceptar a Cristo, con sus ojos cerrados y cabezas inclinadas, por favor levante la mano para que yo sepa que usted oró. And I would always raise my hand. Y yo siempre levantaba la mano, Hoping no one saw it. esperando que nadie lo viera. But all I was doing was voting not to go to hell. Pero en realidad yo estaba levantando la mano y decir, yo no quiero ir al infierno. There was no repentance in my life. No había arrepentimiento para nada. The pressure of the sermon made me pray the prayer. Pero el miedo del infierno me hacía orar la oración. It was years later before that process was complete for me. It took so much time for it to just be processed in my life. Fue años después que comencé a entender el Evangelio, la gracia de Dios y el llamado de Dios en mi vida. And when God opened my eyes finally, then I was able to repent of my trust in Him. Y al final Dios hizo el milagro de abrir mis ojos espirituales y pude ver mi necesidad y la gracia de aceptar a Cristo. My friend Craig Dyer has this saying: Mi amigo Craig Dyer dice lo siguiente: it's not about closing the deal, it's about opening the book. no es en cuanto a cerrar el trato, es abrir el libro. People are in a process. Debemos siempre acordar que la gente está en un proceso. All right. It's not about closing the deal, it's about opening the book. ¿Entendió bien? Que no se trata de cerrar el trato. Cuando uno está evangelizando quiere cerrar el trato para que ya gané una alma más al Señor. Más bien es abrir la palabra de Dios, compartir el Evangelio. Because here's what can happen. Porque eso es lo que puede suceder. If we don't fully understand God's sovereignty and His role in the person converting to Christ, Si no entendemos la soberanía de Dios y lo que Dios tiene que hacer en la vida de esa persona para que se convierta, we'll be like a man I heard a year ago make this statement. seremos como un hombre que conocí que dijo lo siguiente. He said, last year I led 30 people to Christ, and next year I hope to do more. Él dijo, el año pasado gané 30 almas para el Señor, espero que el próximo año sean muchos más. And what he meant by that was that 30 people prayed a prayer with him. Y lo que él quiso decir era que él cerró el trato con 30 personas, oraron con él. But what little I know about this man is that he was a very high pressure type person. Pero yo lo conozco bien a ese señor y él presionaba a la gente para cerrar el trato. I believe he was well intended. Yo creo que su intención era buena, But I can tell you, if I had been one of his targets, if you will, pero yo les quiero decir, si yo fuera una de esas personas, I would have prayed the prayer too, just to get him off my back.
Yo también hubiera orado solamente para deshacerme de él. We have to be very careful because if someone prays a prayer, we may be conveying to them that they're saved. Debemos ser muy cuidadosos porque puede ser que nosotros estemos dando la impresión que si solamente oran esa oración, automáticamente, mágicamente, ya son cristianos. But they may be just like I was when I was voting not to go to hell. Pero ellos podrían estar en mis zapatos cuando yo levantaba la mano porque no quería ir al infierno. There may not be genuine repentance. Puede ser que no haya verdadero arrepentimiento. And only God can cause that to happen. Y solo Dios puede hacer ese milagro. You nor I have the power to cause someone to be born again. Tú y yo no tenemos el poder para que alguien se convierta. So how does this play out? Así que, ¿cómo funciona todo esto? This plays out like this with my friend who came to the Christianity 4 class last year. Tuve un amigo que vino el año pasado. I could have pressed him to pray a prayer, Yo podría haberlo presionado para orar conmigo, but I could not tell if there was real open eyes and repentance in his heart. pero no podía ver que realmente había arrepentimiento ahí. No captaba que realmente se había arrepentido. So rather than make that mistake, I invited him to meet with me once a month and do a little Bible study. Así que le invité a que se reuniera conmigo una vez al mes para explicarle más profundamente lo de arrepentimiento en un estudio bíblico. So for the past year, he and I have been meeting for lunch and opening the book. Así que por un año ya llevo una vez al mes explicándole esto en forma samia. He's in a process. Está en un proceso. I have to respect that. Tengo que respetar eso. I have to pray for him, and I have to be faithful to speak the gospel into his heart. Estoy orando por él y continúo compartiendo el evangelio con él. And I have to trust that God will open his eyes when he's ready. Y yo confío que Dios está obrando en su vida y él va a aceptar en el momento preciso. My friend enjoys our meetings like that. Mi amigo les gusta este estudio. Here's another example. Aquí otro ejemplo. The Billy Graham organization said that of all the thousands of people that came forward professing faith in Christ, after 1 year, only 12% were attending a church anywhere. La organización de Billy Graham dice que después de un año, después que cerraron el trato, en comillas, con la gente, los que pasaron al frente, después de un año solo 12% estaban asistiendo a alguna iglesia. So they were even recognizing that not every profession of faith was a genuine faith. Así que ellos también estaban luchando con esto, que no por orar una oración significa que realmente estaban convertidos. Okay, let's look a little bit further at what is the work of evangelism. Y vamos a ver en forma más profunda lo que es la obra de evangelismo. Our objective, our job description is to have a meaningful discussion of the gospel with people. Nuestra meta es tener una conversación profunda en cuanto al evangelio con alguna persona. Through our relationships, our friendships, we're trying to move people from the outer circle to the inner circle. Comenzando con nuestras amistades, buscamos llevarlos solo de una amistad a ir hasta el centro de estos círculos. And this is where our own creativity comes into play. Y aquí todos tenemos diferentes dones y Dios nos da creatividad para llevar a una persona o otra, dependiendo de las circunstancias, de la parte de afuera de estos círculos al centro. We must apply our own energies in terms of engaging people. Esto requiere bastante trabajo y energía. 2 pastors in the last 6 months have said the same thing to me. 2 pastores me han dicho exactamente lo mismo. 2 pastors in the U.S. said, I don't know any non-believers. 2 pastores me dijeron, y esto hace recientemente, yo no conozco ningún incrédulo. So for them, they're needing to engage in a broader level of service. En el caso de ellos necesitan de ir del centro hacia afuera a encontrarse con algunas personas incrédulas. So our objective
into more and more meaningful conversations of the gospel. Así que nuestra meta es de llevar gente de solamente un conocimiento casual y de una relación superficial a conocer a ellos mejor y ir llevándolos a donde se pueda compartir en forma más profunda el Evangelio. And we can do that in a variety of ways. Podemos hacer eso de diferentes formas. My favorite literature giveaway is this little Gospel of Mark. A mí me gusta mucho entregar simplemente el Evangelio de Marcos. It's very small and very non-intimidating. Es pequeño y fácil de leer. R.C. Sproul had this to say about the Gospel of Mark. R.C. Sproul dijo esto en cuanto al Evangelio de Marcos. He said it's like a tract or a witness document that you would pass around. Es como un tratado que uno puede entregar a cualquier persona. So I try to put this in the hands of as many people as I have an opportunity to do. Así que yo entrego el Evangelio de Marcos al mayor número de gente que pueda. I have a friend who works with the same healthcare company that I used to work with. Tengo un amigo que trabaja en la misma compañía que yo. He has the most amazing gospel literature ministry that I've ever seen. Es Luis. Se llama Luis y tiene una forma muy especial de compartir el Evangelio a través de libros y tratados. In his office, he has a table across the back wall. Ahí donde él trabaja, en su oficina, tiene una mesa que está llena de libros. And on any given day, if you walk in there will be about 15 different books stacked about 3 or 4 each. Y en cualquier día que uno entra a su oficina va a encontrar más o menos unos 15 libros en esa mesa y generalmente hay 5 o 6 libros de cada tomo. Some are full books and some are small little gospel tracts like the Gospel of Mark. Algunos son libros grandes y otros son pequeños. And if you go into his office, you generally walk out with 1 or more books. Y casi nadie entra a su oficina sin salirse con por lo menos un librito, sino un libro grande. Someone in his company who did not like what he was doing complained to the company. Alguien que estaba en contra del cristianismo en esta compañía fue a los jefes y lo acusaron de estar haciendo algo errado. So they sent an investigator to see if he was somehow doing something wrong. Así que mandaron a alguien para investigar y visitarle para ver si estaba haciendo algo errado, They came to see if he was violating company policy. para ver si estaban quebrando las reglas de la compañía. The investigator came, interviewed other people, and when he finished his investigation, he came back to Louis. Después de hablar con muchas personas de la compañía preguntándole en cuanto a Luis y llegando a ciertas conclusiones, fue a verle a él mismo And he reviewed the results of his investigation. y le compartió con Luis los resultados de su investigación. He said, I find that you have not done anything wrong. Le dijo, tú no has hecho nada errado. And by the way, you have a book I might be interested in. Y ahora que estoy aquí, ¿tienes un libro para mí? So what he's trying to do is to lead people from the outer edge with literature and with this good personal relationship to a more meaningful conversation of the gospel. Así que él está llevando a gente de solamente una visita casual que viene por otra razón a su oficina, pero dándole un libro de alguna forma ir llevándolos hacia una relación más fuerte con esa persona, más íntima, pero con el propósito de compartir el Evangelio. For me, one of the most important things that I've found is prayer. Yo he encontrado que para mí una de las cosas más importantes en todo este trabajo de evangelismo es la oración. I sometimes find engaging people challenging and difficult. Yo encuentro que ese primer paso de abrir el tema del Evangelio es muy difícil. I don't have a real outgoing personality, more of an introvert. Yo soy un introvertido, ¿no? A mí me cuesta comenzar una conversación con alguien. But what I found that I've discovered this prayer that Paul asked for himself. Pero he descubierto esta oración que Pedro dice que oren por él, oren para que yo lo anuncie con claridad. I find
fascinating that the great apostle Paul asking for people to pray for him that he would have an open door for the gospel. Lo encuentro fascinante que el apóstol Pablo, ¿verdad? Este gran apóstol, está pidiendo que la gente ore por él para que pueda compartir el evangelio con claridad. I've found for myself, as I have engaged that same prayer, the Lord has just does some amazing things. Yo he tenido experiencias después de orar así, donde Dios responde esa oración y ha hecho cosas maravillosas. These amazing things don't happen every day, of course. Claro que no suceden todos los días. But as I consistently pray, Lord, give me an open door for your gospel to people, I'm finding that God just gives me more and more opportunities. Estoy viendo sí que como el Señor abre las puertas vez tras vez y me da oportunidades para compartir el evangelio. I've also listed Acts 4:23 through 30. Se fijan que también en Hechos 4, 23 a 30 encontramos lo mismo. It's one of my favorite places in terms of evangelism, meeting opposition, and praying. Es uno de mis pasajes favoritos en cuanto a donde se ve que es una lucha esto de evangelizar, pero también relacionado con la oración. The apostles have just been threatened and with not telling the gospel, and they've come back and met with the other believers. Los apóstoles habían sido azotados y habían sido perseguidos y regresan para pedir que oren por ellos. And you can see in that same verse God's sovereignty and God's personal nature. Vemos ahí la soberanía de Dios y cómo Dios trabaja con ellos en forma muy íntimo y personal. We see them extolling God for His sovereignty. Vemos que ellos hablan de la soberanía de Dios. And asking God to give them boldness to be able to move the gospel forward. Y como resultado de ser soberano, que Dios les dé a ellos valor, valentía para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y era en un contexto muy peligroso para ellos. Basically, I would label these three, but basically prayer, the gospel, and engaging our brothers. Entonces, básicamente nuestra habilidad, las disciplinas y la interacción con gente. In terms of interactions with others, it is hugely important that we are intentional about it. En cuanto a interacción con otros, nosotros debemos ser intencionales, debemos comenzar relaciones con el propósito de compartir el Evangelio. I find personally that if I'm not intending or looking for the opportunities, then they probably don't happen. Si yo no estoy buscando estas oportunidades, generalmente no los encuentro. Occasionally we do get run over by an opportunity. En vez en cuando nos llega una oportunidad que no podemos evitar. Como sucedió conmigo hace como 10 días con ese señor que vino a la casa. Pero generalmente tenemos que buscarlas y ser intencionales. It's also important that we be very takes a lot of endurance with some people. Pero con algunas personas uno tiene que tener paciencia porque es difícil. It takes a lot of perseverance. Uno tiene que ser perseverante. Cuando yo me retiré de mi trabajo en el año 2011, one of the gentlemen that I worked with, I had been continually inviting him to a Christian Explorer class. Uno de mis compañeros de trabajo lo había estado invitando mucho tiempo para escuchar el Evangelio. And the way he tells the story now is that, yes, Billy invited me to a CD class. Él cuenta ahora que sí, Billy me invitó a una de estas clases. I accepted 5 years later. Pero yo acepté 5 años después. He was one of those conversions that the Lord gave us the opportunity to see, to witness. Él fue uno de ellos que sí vimos cómo él se convirtió. One of those amazing events. Pero se duró 5 años, ¿no? Another story of a lady named Kelly. Otra experiencia con Kelly, una señora. She was a sophomore in college when she
attended our Christianity sport class. Era una universitaria cuando vino al curso que estamos compartiendo. She had been raised in the church but had not made a commitment to the Lord. Ella se crió en la iglesia, pero no conocía al Señor. She had heard the gospel many times in her life. She was very familiar with it. Conocía el Evangelio muy bien, But as we went through the course, it was like you could just see the Lord opening her eyes. pero mientras que ella iba en este curso, se veía como ella iba entendiendo lo que nunca había entendido antes. And this was about the at least 15th time I had led a course. Y ya había dado este curso unas 15 veces. So I'm saying many of the same things that I say in every course. Así que estaba diciendo lo mismo que había dicho en otras ocasiones. But in this case, you could just see her eyes starting to light up. Pero en esta vez yo podía ver en sus ojos a que ella estaba entendiendo que estaba, realmente se le caía el 20, como decimos aquí en México. You could see the gospel just resonating within her heart. Se veía como el Evangelio estaba impactando su corazón. And so the Lord was just taking that moment to just open her eyes to this gospel and to call her into His kingdom. Así que Dios estaba usando ese momento para que ella entienda el Evangelio y aceptase el llamado de Dios. How many times did it take for her to hear the gospel before it registered with her? ¿Cuántas veces ella tuvo que escucharlo antes que realmente entendió? It must have been many. Sin duda, cientos de veces. She even brought her boyfriend to one of the later weeks in the class. Después trajo a su novio a una de las clases. He was not a believer Él no era creyente and was not really interested in becoming a believer. y no tenía interés en el Evangelio. My wife and I met with Kelly from time to time at a local bakery for coffee and Danish. Mi esposa y yo nos juntábamos con ella todas las veces que era posible. And to see the Lord working in her life, Podíamos ver cómo el Señor estaba obrando en su vida. she recognized that she was going to help this relationship with her boyfriend. Y ella comenzó a darse cuenta que ella tenía que romper esa relación con su novio. She came to realize that he was not a believer and was not interested, and that was not going to be a good matchup for her. Comenzó a entender que no era el propósito de Dios que se casara con un incrédulo. She wrote us an email about a year ago, Ella nos escribió hace un año, giving us an update on how the Lord had been using her life. compartiendo su testimonio. She was majoring in Spanish at her university. En la universidad estaba estudiando español. We gave her a little gift as a passport holder before we left. We told her the Lord probably would make a missionary out of her. Le dimos una cosa que uno donde coloca su pasaporte y le dijimos, a lo mejor Dios te está llamando a ser misionera. He said, when you told me that over coffee one day, I almost dropped my donut. Cuando usted me dijo eso, casi se me cayó lo que estaba comiendo al suelo. But I'm marrying a man who is finishing up becoming an RN, a registered nurse. Así que tengo un nuevo novio. Y, sí. And he wants to do mission work. Y él quiere ser misionero. So it's amazing how the Lord just comes along and opens people's eyes and softens their hearts. And we have the great privilege of sharing the gospel and seeing Him do that work. Para nosotros es un privilegio de ver lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas. My own son, my youngest son, Mi hijo más joven he's 35 years old now. tiene 35 años ahora. He was raised knowing the gospel, hearing the gospel, going to church. Él se crió yendo a la iglesia, escuchando el Evangelio vez tras vez, But he rejected the gospel. pero lo rechazaba de pleno. Very painful for me, of course. Muy doloroso para mí. And I found that he was even antagonistic to the gospel. Y hasta era antagonista en contra del Evangelio. For a period of time, he was so opposed to the notion of sin and wrath and God's grace in our lives. Él estaba totalmente opuesto de todo esto, de la ira de Dios, del pecado y a los aspectos difíciles del Evangelio. For me, I had to take the long view. Pero yo tuve que pensar a largo plazo And to recognize that God was not finished yet.
y de reconocer que Dios no había concluido su trabajo todavía en la vida de él, that no one is beyond God's reach. y que nadie está más allá del alcance de Dios. So I've been inviting him to go through Christianity Explored Así que yo le invité a que viniera a este curso. for the last many years. Por varios años lo estuve invitando. And as I've often done, last year I invited him one more time, expecting a rejection. Así que el año pasado lo invité de nuevo esperando que me rechazara. He said, this was a telephone conversation, he said, yes, I think I would like to do that with you. Y a través del teléfono digo, ¿sabe qué? Sí, yo estoy interesado, quiero tomar el curso. After I dropped the phone and picked it back up, Después de que se me cayó el teléfono, lo tuve que recoger de la impresión, ¿verdad?, que él haya aceptado. I said, well, that's great, I'll mail you the DVD and we'll just go through it over the telephone. Así que le dije, ¿sabe qué? Te voy a mandar el curso, el CD, y lo conversamos a través del teléfono. When I got off the call, I told my wife that Michael was willing to go through Christianity Explored with me. She said, are you sure Michael, our son? Cuando le digo, ¿sabe qué? Miguel quiere hacer el curso, dijo, ¿seguro que era Miguel, nuestro hijo? So you just never know. Take the long view. Hay que pensar a largo plazo, de que todo esto es un proceso y no desistir. So he would watch the video, Así que él miraba el CD and then we would get on the phone, and we would spend 45 minutes going through the study guide. Así que después que lo haya visto, dura unos 15 minutos, ellos lo conversaban por teléfono unos 45 minutos. And we would go through the Gospel of Mark. Y así estudiamos el Evangelio de Marcos. So he seems to have come to faith. I'm always one that wants to see the proof positive. Aparentemente se ha convertido. Yo estoy esperando ver los frutos, a ver si es cierto o no. But he certainly is a different person than I saw 5 years ago. Lo que sí me he dado cuenta que es una persona diferente a lo que conocimos aún 5 años atrás. He lives about a 5-hour drive from my house, so we can't meet conveniently to do it. Él vive lejos de donde yo vivo, así que no nos podemos juntar muy seguido. So the second big shock, when we finished the course, Así que después de que terminamos el curso, otra sorpresa, he said to me, what are we going to do next? ya que concluimos este curso, me dijo, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a estudiar ahora? So we're doing a little Bible study by telephone. We started again 2 Sunday nights ago. Así que comenzamos hace 2 semanas un estudio bíblico a través del teléfono. So perseverance, people run a process. Debemos perseverar y siempre acordar que la gente está en un proceso. In a sense, the power tool God has given us is the gospel itself. Y el poder del Evangelio va a actuar en la vida de ellos. The gospel is the means that God uses to convert people's souls. Es el Evangelio lo que Dios usa para convertir la gente.